La infancia es el lienzo más puro de la existencia, un espacio ilimitado donde la imaginación pinta mundos inauditos, donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujan con la facilidad de un sueño. Pero, ¿qué ocurre cuando esos mundos, aparentemente inocentes y forjados en la más pura fantasía infantil, comienzan a susurrar secretos de un pasado que creíamos sellado por el tiempo y el olvido? ¿Qué pasa cuando una voz, que creías solo producto de la mente, te guía hacia un legado que trasciende el umbral de la vida misma? Hoy, en Historias del Alma, desenterraremos un relato tan tierno como asombroso, una conexión que nos recuerda que los lazos del amor verdadero no conocen barreras, ni siquiera las de la eternidad. Esta es la historia de un niño, su amigo imaginario, y un mapa que desveló una verdad familiar, una conexión que desafiaba la razón y la memoria. Prepárense para un viaje conmovedor al corazón de la inocencia, el misterio y el amor imperecedero. Elena era una madre joven, vibrante, con esa mezcla exquisita de cansancio amoroso y una alegría desbordante que solo la maternidad, en su estado más puro, puede otorgar. Su universo, su respiración misma, giraba en torno a Leo, su hijo de apenas 5 años, un pequeño torbellino de energía inagotable, una fuente incesante de preguntas curiosas y de una imaginación tan vívida que a veces parecía tangible. Los ojos grandes y brillantes de Leo siempre estaban fijos en algún punto más allá de lo visible, y su risa, a menudo espontánea y cristalina, no tenía una fuente aparente para los ojos de un adulto. Desde hacía unos meses, un nuevo personaje, una presencia invisible pero constante, había invadido su hogar, y por extensión, sus vidas, el señor Bigotes. Así, con una naturalidad absoluta, Leo llamaba a su amigo imaginario. Al principio, Elena lo había encontrado no solo entrañable, sino también encantadoramente tierno. Observaba a Leo jugar con él en el jardín, susurraba conversaciones a la nada, le guardaba un asiento vacío en la mesa para la hora de comer y le contaba con todo detalle las aventuras y desventuras de su día. El señor Bigotes me dijo que las nubes son de algodón de azúcar, mami, o el señor Bigotes me enseñó a encontrar las hormigas rojas más grandes del jardín, decía Leo con la convicción más absoluta. Elena sonreía, sintiendo un pellizco de nostalgia al recordar su propia infancia y sus propios compañeros invisibles. Era parte de crecer, pensaba, un hito normal en el desarrollo de un niño con una imaginación tan fértil, pero con el paso de los días, poco a poco. La presencia del señor Bigotes comenzó a tomar un cariz peculiar, a adquirir una personalidad que iba más allá de la mera fantasía infantil. No era solo un compañero de juegos o un confidente silencioso. El señor Bigotes daba instrucciones. Instrucciones que, en ocasiones, resultaban inusuales, a veces hasta extrañas. El señor Bigotes dice que ponga este juguete debajo de la almohada, mami, es importante para que me cuide mientras duermo. Oh, el señor Bigotes quiere que hoy comamos la pasta con la mano, así es más divertido y sabe mejor. Algunas eran, sin duda, travesuras infantiles, otras, simplemente carecían de lógica a los oídos de un adulto. Elena empezó a sentirse ligeramente inquieta. Una punzada de preocupación se instaló en su pecho. Sus amigas, cuando les comentaba el tema, bromeaban con desparpajo: ya tienes un cómplice en casa, Elena. Pobre de ti. Pero por dentro, una pequeña voz, la voz de su instinto materno, le susurraba que algo no encajaba del todo. ¿Era realmente normal que un amigo imaginario tuviera tanta influencia? Que pareciera tener una voluntad propia, tan definida, tan persistente. La inquietud de Elena fue escalando suavemente. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia, el suave crujido de las sábanas de algodón llenando el silencio, escuchó a Leo hablar con el señor Bigotes en voz baja, con una intensidad inusual. Sí, lo haré, señor Bigotes, susurró el niño. Dice el señor Bigotes que es muy importante. Un tesoro. Debajo del árbol viejo. Elena se detuvo, las manos inmóviles sobre una camiseta. ¿Un tesoro? ¿Debajo del árbol viejo? Se refería al majestuoso y centenario roble que se alzaba en el rincón más alejado del patio trasero, un lugar donde ella solía refugiarse con sus libros cuando era niña, un lugar sagrado para sus propios recuerdos. Su preocupación, que ya había sido una semilla,
comenzó a echar raíces profundas. Decidió que, a partir de ese momento, observaría con una atención aún mayor, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar, o qué temía descubrir. Los días siguientes, la figura del señor Bigotes se volvió, si cabe, más vívida en la mente de Leo, casi tangible. Hablaba de él con una familiaridad asombrosa, como si fuera alguien que siempre había estado allí, un miembro invisible de la familia. Elena se sentía cada vez más confundida. ¿Estaba bien esta intensidad? Con el corazón apretado por la preocupación, y las noches en vela aumentando, comenzó a investigar a fondo en Internet sobre los amigos imaginarios. Era una fase pasajera. Un síntoma de alguna necesidad emocional no cubierta. Las respuestas eran tan variadas como ambiguas, y ninguna lograba tranquilizarla por completo. Una mañana luminosa de sábado, el sol entraba a raudales por la ventana de la habitación de Leo, llenando el espacio con un brillo dorado. Elena encontró a su hijo sentado en el suelo, rodeado por una pila de crayones de todos los colores y un enorme papel desplegado frente a él, un lienzo en blanco ahora salpicado de trazos. Estaba concentrado, sus pequeñas manos trazando líneas y formas con una determinación que la asombró, casi una obsesión. Se acercó en silencio, su respiración apenas perceptible, observando por encima de su hombro. El dibujo no era el garabato habitual de un niño de 5 años. Era un mapa. Un mapa crudo, sí, con la inocencia de un trazo infantil, pero asombrosamente detallado en su lógica. Había una representación inequívoca de su casa, el columpio de madera del jardín, el arenero donde Leo pasaba horas, y, con un trazo grueso y enfático, el viejo roble en el rincón más alejado del patio. Cerca del árbol, una X grande y roja, dibujada con tal fuerza que el crayón había marcado el papel. ¿Qué es esto, mi amor?, preguntó Elena, tratando de sonar casual, su voz un poco tensa, pero con una punzada incontrolable de ansiedad en el pecho. Leo levantó la vista, sus ojos brillantes, una chispa de travesura y triunfo en ellos. Es el mapa del tesoro, mami. El señor Bigotes me dijo cómo hacerlo. Dijo que hay algo muy importante debajo del árbol. Algo para ti, mami. Es tu tesoro. La palabra tesoro resonó en la mente de Elena, pero fue la certeza de que era, para ella, lo que la dejó sin aliento. La curiosidad y una creciente e inexplicable sensación de premonición la impulsaron a seguir el juego. ¿Y cuándo vamos a buscarlo, campeón? Leo sonrió, su entusiasmo era contagioso. Una luz que disipaba por un instante las dudas de Elena. Ahora, mami. El señor Bigotes dice que lo tienes que buscar tú, es tu regalo. Con una mezcla inusual de escepticismo arraigado y una extraña, casi sobrenatural, sensación de premonición, Elena tomó una pala de jardín. Leo, con el mapa de crayones en mano, la guió con la seriedad de un explorador experimentado. Aquí, mami. Es justo aquí, donde las raíces grandes se ven más oscuras, exclamó, señalando un punto preciso al pie del tronco. El viejo roble se erguía imponente, sus ramas nudosas extendiéndose como brazos ancianos que habían abrazado incontables estaciones. Elena había jugado bajo ese árbol miles de veces de niña, había trepado por sus ramas. Había leído libros recostada en su tronco, pero nunca, en toda su vida, supo de la existencia de ningún tesoro. Comenzó a cavar. La tierra, húmeda y compacta por las lluvias recientes, estaba dura, y las raíces centenarias del roble eran obstinadas, se resistían a cada golpe de pala. Elena sudaba, su frente perlada de pequeñas gotas. Leo, mientras tanto, saltaba a su alrededor, ofreciendo instrucciones con una convicción que la dejaba perpleja. Más profundo, mami. Un poco más a la izquierda. El señor Bigotes dice que estás muy cerca. Elena no podía evitar preguntarse si, finalmente, estaba perdiendo la cabeza. Excavando un supuesto tesoro en su propio patio, guiada por un amigo imaginario. La situación era absurda. Pero no podía detenerse. Una fuerza, una curiosidad irrefrenable, la impulsaba a seguir después de unos 20 minutos de esfuerzo continuo, con la pala raspando y arañando la tierra. Esta golpeó algo sólido. No era una roca, lo supo al instante. Era madera.
Con sumo cuidado, Elena apartó más tierra con las manos, sintiendo el frío y la humedad. Lentamente, algo oscuro y rectangular comenzó a emerger de la tierra. Una pequeña caja de madera, oscura y húmeda, con rastros de musgo y tierra adheridos a su superficie. Parecía estar bien sellada, el corazón de Elena dio un vuelco salvaje en su pecho. No podía creerlo. No era un juego. Esto era real. Con manos temblorosas, la levantó. La tierra se desprendía de sus lados, revelando una superficie lisa y gastada por el tiempo, pero claramente trabajada. Leo la miraba con los ojos muy abiertos, más allá de la emoción, casi con una expresión de, te lo dije, una sabiduría ancestral en su mirada infantil. Elena regresó a la casa, la caja aferrada en sus brazos, Leo pegado a su lado, la expectación en su pequeño rostro. La colocó con delicadeza sobre la mesa de la cocina. El aire en la habitación parecía haberse vuelto denso, cargado de una expectativa palpable, de un misterio a punto de ser revelado. Con un cuchillo de mantequilla. Con sumo cuidado, comenzó a romper el sello de cera que aseguraba la tapa. El crujido de la cera al romperse sonó como un disparo en el silencio. Lentamente, abrió la caja. Dentro, protegidas por una tela vieja y descolorida, no había joyas relucientes ni monedas de oro. Lo que encontró fue un pequeño paquete de cartas atadas con un lazo descolorido y debajo, una fotografía antigua en blanco y negro. Elena desató el lazo con dedos que no dejaban de temblar. La primera carta. La caligrafía. Era familiar. Muy familiar. Una caligrafía que no había visto en décadas. Y luego la foto. Una foto de un hombre joven y sonriente, con ojos amables, una mirada que transmitía una bondad infinita. Su corazón se encogió. La imagen de su padre. Su padre, que había muerto cuando ella era tan solo una niña, apenas un recuerdo difuso, una silueta en la neblina de su memoria infantil. La primera carta estaba dirigida a ella. Para mi pequeña Elena, mi luz, comenzaba. Elena no pudo contener las lágrimas. La voz de su padre, ahora, a través de la caligrafía de su puño y letra, resonaba en su mente con una claridad que la hizo temblar. Cada carta estaba fechada con años de anticipación a su muerte. No eran solo misivas, eran mensajes, reflexiones, consejos de vida. Una carta para cuando ella cumpliera 10 años, otra para su graduación de la escuela, otra para su boda, para los momentos importantes que él sabía que ella viviría. Y la última, esta última que sostenía entre sus manos temblorosas, con el borde desgastado, estaba fechada para cuando ella tuviera a su primer hijo. En ella, su padre le hablaba de los sueños, de la importancia de la familia, de cómo el amor verdadero, trascendía el tiempo y la distancia. Él la había amado tanto, que había planeado hablarle desde el más allá, pero había algo más. Una pequeña nota, doblada y escondida al fondo de la caja, con una letra diferente, una letra de hombre, sí, pero más anciana. Temblorosa, casi ilegible por la edad. Decía, mi amada nieta, si has encontrado esto, es porque la esperanza, la verdadera esperanza, nunca muere. Tu padre y yo plantamos este árbol. Él quería que supieras que su amor es eterno. Y yo. Yo prometí cuidarte, aunque no pudiera estar a tu lado. Siempre te he cuidado. Soy tu abuelo. Y siempre te he vigilado. Elena leyó la nota una y otra vez, sus ojos empañados por las lágrimas, su mente girando en un torbellino de incredulidad y asombro. Su abuelo. Su abuelo, a quien nunca conoció, porque murió poco antes de que ella naciera. La realidad la golpeó con una fuerza abrumadora. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, la caja en una mano. Las cartas en la otra. Lágrimas incontrolables brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una abrumadora ola de amor, de conexión, de gratitud inmensa que la hizo temblar. Leo, que había estado observando en silencio, con esa sabiduría innata de los niños, se acercó y la abrazó con sus pequeños brazos. Mami, ¿estás bien?, preguntó con su voz suave y dulce. Elena lo abrazó fuerte, aferrándose a él como a un ancla en la tormenta de sus emociones. Sí, mi amor.
Sí, estoy bien. Mejor que bien. Miró a los ojos inocentes de su hijo, que brillaban con una luz especial. ¿El señor Bigotes te ayudó a encontrar esto, Leo?, preguntó Elena con un nudo en la garganta, la voz casi un susurro. Leo asintió con una sonrisa radiante, la inocencia y la verdad brillando en su rostro. Sí. El señor Bigotes me lo dijo todo. Dijo que papi y el abuelo me lo contaron. Y que te esperara aquí con el mapa. La verdad, tan asombrosa como tierna, tan improbable como real, se reveló en ese instante. El señor Bigotes no era un mero amigo imaginario. Era la esencia misma del abuelo de Leo, del padre de Elena, que, a través de la conexión más pura e inocente de un niño, había logrado trascender el tiempo y la muerte para guiar a su bisnieto. Y a través de él, a Elena, para que encontrara el tesoro más valioso de todos, el legado de amor, memoria y presencia de su propio padre y abuelo. Las instrucciones extrañas, las travesuras, los susurros. Eran la forma en que un alma anciana y un alma joven, conectadas por el amor familiar más puro, se comunicaban para cerrar un círculo de espera que había durado décadas. La línea entre la imaginación desbordante y la realidad tangible, a veces, es mucho más delgada de lo que nuestra lógica adulta nos permite creer. La historia de Elena y Leo, este viaje conmovedor hacia un pasado que se niega a ser olvidado, nos enseña una lección invaluable: el amor, el legado y la conexión familiar pueden trascender incluso los límites más insospechados de la vida y la muerte. Que la inocencia de un niño, en su pureza y su capacidad de creer sin límites, puede abrir puertas a dimensiones de la existencia que los adultos, con nuestra rigidez y escepticismo, cerramos sin darnos cuenta. Y que, a veces, un amigo imaginario, es en realidad un eco del pasado, un susurro de un ser querido, un guía silencioso que nos conduce, paciente y amorosamente, hacia verdades que necesitamos desenterrar para sanar o para comprender. Este es el latido, la magia, la esencia misma de Historias del Alma. Relatos que nos recuerdan que los lazos más profundos, los que se forjan en el amor incondicional, no se rompen con el tiempo, ni siquiera con la distancia. Que el amor es el verdadero tesoro, la herencia más valiosa, el que siempre encuentra la forma de llegar a nosotros, incluso a través de un mapa dibujado con crayones por las manos de un niño pequeño. Es la prueba de que, mientras haya un corazón que recuerde y un alma que anhele, la conexión perdura. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón, si sientes que tu propia alma ha sido inspirada por la magia de este reencuentro inesperado y sobrenatural, te invito de corazón a unirte a nuestra creciente comunidad. Dale un me gusta a este vídeo para que más personas descubran esta profunda magia, compártelo con alguien a quien creas que pueda inspirar profundamente y, por supuesto, suscríbete a Historias del Alma y activa la campanita para que no te pierdas ni una de las próximas narrativas increíbles, transformadoras y llenas de giros inesperados que tenemos preparadas para ti. Porque aquí, en Historias del Alma, cada susurro se convierte en un eco eterno que resuena en lo más profundo de tu ser.